Este programa es por cortesía de Radio Paz El Salvador. Legado nos dejó, al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Ahora comienza Homilías de San Óscar Romero. Nos encontramos, queridos hermanos, en el tercer domingo del tiempo ordinario. Se llama así, tiempo ordinario, ese periodo que está entre la Epifanía y la Cuaresma. Luego se interrumpe para celebrar el misterio de la redención, que se prepara en Cuaresma, se celebra en Semana Santa, prolongándose 50 días de Pascua hasta Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Entonces vuelve a reemprenderse el tiempo ordinario después de Pentecostés. Total, entre este periodo, Epifanía, Cuaresma, Pentecostés, Adviento, hay 33 o 34 domingos y semanas que se llaman del tiempo ordinario. La característica en cuanto al ornamento es que el sacerdote sale revestido de ornamentos verdes, porque quiere significar la esperanza de un pueblo que peregrina y que, a pesar de la rutina, de la habitualidad, pues de un tiempo que para muchos puede ser como desesperante, largo, duro como la peregrinación de la tierra, como la vida que a veces se sumerge sin sentido, pierde el horizonte. El cristiano debe llevar siempre esa esperanza en su corazón. Esa es la característica de este tiempo ordinario. Pero recién pasadas las fiestas de Navidad y de Epifanía, el evangelio que corresponde a ese año trata de iniciar ya la predicación pública de Cristo. Se van a fijar que el evangelio en la lectura dominical de la iglesia se ha dividido en 3 ciclos: ciclo A, ciclo B y ciclo C. 3 años distintos en que se escoge como lectura para el ciclo A el Evangelio de San Mateo. Es hoy, este año. Estamos leyendo y leeremos durante estas 34 semanas el Evangelio de San Mateo. El ciclo B corresponde al Evangelio de San Marcos y el tercer ciclo, o C, corresponde al Evangelio de San Lucas. De aquí a 2 años pues estaremos en el tercer ciclo. Y el Evangelio de San Juan, tan rico en el misterio de Cristo, se coloca todos los años en esas celebraciones que podíamos llamar tiempos fuertes del año litúrgico, como son Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Así tenemos pues que a lo largo de 3 años, si hemos asistido fielmente a nuestra misa dominical, tenemos un conspecto de los 4 evangelios. Junto al pasaje evangélico de cada domingo, se escoge un pasaje del Viejo Testamento para ver la concordancia que existe entre el nuevo evangelio, el evangelio de Cristo, plenitud de los tiempos, y el Viejo Testamento que lo venía anunciando, como en el Nuevo Testamento se da el cumplimiento del Viejo Testamento. Las epístolas, o sea, las segundas lecturas, no tienen propiamente una conexión con las lecturas del Evangelio y la primera lectura, sino que se van leyendo para que a lo largo de los 3 años tengamos también una idea de las cartas de los apóstoles. En esta temporada, por ejemplo, estamos leyendo la primera carta a los Corintios.
Pero si queremos, siempre encontraremos un nexo que presenta las tres lecturas como un mensaje bíblico, cuya síntesis hemos de tratar de comprender para vivirla. Y porque esta predicación del Evangelio, de la Biblia, quiere ser una lectura, una reflexión vital. Es por eso, queridos hermanos, que se ordena la homilía. La homilía, una palabra que significa el actualizar, decir a la asamblea que se ha reunido que esta palabra, aunque pertenece a tiempos muy distantes de nosotros, es hoy para nosotros, católicos que nos hemos reunido el domingo 22 de enero de 1978, hoy aquí y allá donde a través de la radio están reflexionando esta palabra a través del humilde acento humano, imperfecto acento humano. No nos fijemos en el hombre que da ese acento, fijémonos en la palabra que lleva ese acento, que es palabra de Dios, mensaje de Dios, para orientar, para darle vida, sentido cristiano a la sociedad de hoy, a los hombres de hoy. Por eso es mi afán de que antes de decir los pensamientos apropiados a la lectura bíblica, poner un marco histórico, decir esta palabra de Isaías, de Pablo, de San Mateo, no la tenemos que leer desencarnada de nuestro tiempo. Tiene que tener una luz para los acontecimientos de esta semana. Tiene que orientar y decir algo. Como dice el concilio, el deber de un verdadero meditador de la palabra de Dios, iluminar los signos de los tiempos con la palabra de Dios, para darle a la historia y al momento que vive el sentido trascendente que lo une con Dios y lo orienta hacia Dios. ¿Quién puede descuidar, por ejemplo, en un sentido bien nacional de la palabra, el acontecimiento pintoresco de esta semana? Los niños con sus cuadernos y libros caminando para la escuela. Han comenzado las clases. Esto nos lleva a vivir esta semana también en una reflexión de ese acontecimiento patrio. ¿Qué piensa la Iglesia ante este espectáculo bello de una niñez, de una juventud, de unas escuelas que se abren, de unos maestros y maestras que están esperando después de sus vacaciones a los niños que vuelven? En primer lugar, hermanos, elogiar el esfuerzo del gobierno por extender la educación a todas partes. Claro, esta es una gran obra y ojalá hubiera escuela para todos. Pero por otra parte, la Iglesia, junto con esta alabanza y este aplauso, quiere exponer su pensamiento acerca de la educación. Y dice con franqueza a través de los documentos de Medellín. Cuando mencionamos documentos de Medellín, mucha gente se asusta, pero es porque no lo saben leer. Medellín es el pensamiento de la Iglesia para el continente latinoamericano. Naturalmente que muchos han abusado de esos documentos, así como otros también los consideran como un tabú de miedo. No es otra cosa que la inspiración cristiana a los pueblos latinoamericanos. Un documento de Medellín se refiere a la educación, y de allí saco estos pensamientos para las escuelas que hoy se abren, que tenemos que criticar que la educación, por lo general en América Latina,
no corresponde a la necesidad de unos pueblos que buscan su desarrollo. Es una educación que tiene un contenido abstracto, formalista, una didáctica más preocupada de transmitir conocimientos que de crear un espíritu crítico. La verdadera educación debía de crear en el niño y en el joven un espíritu crítico, quiere decir que no se trague todo tan fácilmente, que sepa estar despierto, que a la noticia del periódico no la crea solo porque salió en el periódico, que analice, que critique, que una ley que sale sepa analizarla, sepa ser crítico de su hora, de su ambiente. Tiene que ser una educación, mejor dicho, actualmente es una educación orientada al mantenimiento de las estructuras sociales y económicas imperantes, y propiamente no es una colaboración a la transformación que necesitan nuestros pueblos. Es una educación uniforme, mientras que en América Latina se está viviendo hoy la riqueza de un pluralismo humano, tantos valores humanos en los diversos países de América, que la verdadera educación tenía que descubrir lo propio, la creatividad de cada idiosincrasia y no tratar de dar un patrón universal para todos los países. Está orientada, por lo general, la educación en nuestros países latinoamericanos al deseo de tener más, mientras que la juventud de hoy exige más bien ser más en el gozo de su autorrealización por el servicio y el amor. No fomentemos una educación que en la mente del alumno cree una esperanza de llegar a ser rico, de tener poder, de dominar. Esto no corresponde a nuestro momento. Formemos en el corazón del niño y del joven el ideal sublime de amar, de prepararse para servir, de darse a los demás. Lo demás sería una educación para el egoísmo. Y queremos salir de los egoísmos que son las causas precisamente del gran malestar de nuestras sociedades. Tiene que proponer la Iglesia entonces una educación que haga de los hombres sujetos de su propio desarrollo, protagonistas de la historia, no masa pasiva, conformista, sino hombres que sepan lucir su inteligencia, su creatividad, su voluntad para el servicio común de la patria, que tiene que ver que el desarrollo del hombre y de los pueblos es la promoción de cada hombre y de todos los hombres de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Hacerle ver pues en la educación al sujeto de la educación la perspectiva de un desarrollo en el cual él tiene que estar comprometido y no esperar que se lo hagan todos, sino hacer él un protagonista, poner su granito de arena en esta transformación de América. Una educación creadora, pues ha de anticipar el nuevo tipo de sociedad que buscamos en América Latina. Nadie está contento con el tipo de sociedad que tenemos en nuestros pueblos. Si alguien finge estar contento, o es por su propia ventaja, o se está tratando de engañar. Pero si somos sinceros, todos aspiramos por una sociedad mejor, un mundo mejor. Entonces la educación tiene que anticipar en la escuela, en el colegio, la figura, aunque sea pequeñita, de una sociedad
como la quisiéramos en América. Unos maestros, unos padres de familia, unos niños que formen una comunidad modelo de amor, de colaboración, de corrección mutua, etcétera. También quiere la Iglesia para América Latina una educación personalizante, una conciencia en cada niño y en cada joven de su propia dignidad humana, de su sentido de libre autodeterminación y de un sentido comunitario. Nadie vive para sí solo como caracol, sino que debe de vivir abierto para los demás, sentido comunitario. Una educación abierta al diálogo, en que estos conflictos de generaciones, de edades, de clases, en vez de ser barreras que nos dividen, sean elementos que nos enriquecen mutuamente. Un gran aprecio en la educación por las peculiaridades de cada lugar para integrarlas en la unidad pluralista del continente y del mundo. Es decir, el salvadoreño sepa que tiene valores salvadoreños que solo El Salvador puede aportar al gran concierto de todos los países del mundo, y cultivar esos valores nuestros, autóctonos, no con un sentido de egoísmo, como si no hubiera más hombres que los salvadoreños, sino para enriquecer con nuestro espíritu salvadoreño, con nuestras cosas tan bellas, el concierto pluralista de lo que son los diversos países. Qué hermosa armonía resultaría cuando todos los países, en vez de pensar solo en sí, piensen en el concierto de aquel Dios de las naciones. Cantad al Señor todos los pueblos, porque Él es el que ha hecho maravillas. Y capacitar a todos, hermanos, en el cambio orgánico que necesita este continente. De allí que la Iglesia, sinceramente, está solidaria con los esfuerzos educativos de los países, pero quisiera pedirles, pues, que tuvieran en cuenta estas realidades de nuestro continente, para que ella también sienta que su aportación es válida. Ven, Señor Jesús, Maranatha.